Carlos, ¿cómo te va? Un gusto. Gustavo Fares te saluda. Encantado, Gustavo. Un placer estar con vosotros también aquí. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que vos nos expliques bien de qué se trata o qué es la Mesa de Turismo de España. La Mesa del Turismo es una de las asociaciones, bueno, es la asociación decana del turismo de España. Nuestro lema, que define de alguna manera qué es lo que queremos y qué es lo que somos y qué hacemos, es generar influencia positiva en favor del sector turístico. Y en la actualidad está compuesta por más de un centenar de destacadas personalidades, destacados profesionales del sector turístico, todos unidos con un objetivo común, que es la defensa de los intereses del sector turístico. A diferencia de otras asociaciones, una de las características que de alguna forma define a la mesa es que los profesionales que la componen, estos más de 100 miembros que actualmente están, no están a título empresarial, sino a título personal. Es decir, aunque estén representando, lógicamente, cada uno de ellos a sus segmentos o a sus empresas o asociaciones, tenemos al presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara. El socio no es la Asociación de Líneas Aéreas, es Javier Gándara. Y cuando hablamos de el CEO de Europa, Jesús Nuño, el socio es Jesús Nuño, no es Europa. Y así Claro. los 107. Con lo cual, son personas muy relevantes, todo personalidades relevantes del sector turístico español, y todos involucrados con un mismo objetivo, que es, bueno, pues poner en valor la importancia de un sector estratégico como es el sector. Carlos, un placer saludarte. Eh, Te escuchaba atentamente y me surge la curiosidad de consultarte por qué están asociados personas individuales y no las empresas. Quizás porque de esa forma se puede tener una opinión propia mucho más clara, o es por otro Bueno, sentido. pues ese es uno de los factores, pero sobre todo es porque al final, bueno, ya sabemos, me imagino que en Argentina ocurre igual que en España, este sector, a pesar de ser muy rico y muy grande, no deja de ser muy pequeño. E incluso los profesionales van cambiando en muchas ocasiones de compañía, pero el interés sigue siendo el personal de aquellos que amamos el sector turístico y que creemos que aporta un bienestar tanto social como económico a nuestros respectivos países, pues defendemos el sector turístico. Y ese es el motivo fundamental. Y repito, no quita, lógicamente, que la persona individual, evidentemente, está al mismo tiempo defendiendo los intereses tanto de su empresa como de su sector, del sector de actividad. Tenemos dos figuras, digamos, un poco ahondar en ese tema. Los socios de pleno derecho de la mesa son esas personas de forma individual, y luego tenemos una figura que es la empresa colaboradora. Ahí Claro. sí es la empresa, pero estos son más patrocinadores, son más sponsors, empresas involucradas que son o bien directamente del sector turístico o no directamente implicadas en el sector turístico, pero que sí tienen relaciones con el sector y que también tienen interés en apoyar y defender un sector que aporta tanta riqueza en todos los sentidos, ya digo, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social. Antes de seguramente las consultas de Gustavo, se me viene a la cabeza rápidamente. Yo esta semana conté, o creo que la semana pasada, no recuerdo bien, conté una información que era muy importante, que incluso hablamos de quizás un posible conflicto en puerta, que ojalá esto no ocurra, que es el pedido claro de la mesa de turismo al vete de la suba de las tasas de AENA. Eh, ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo es el pedido? Que nos cuentes un poco de esta información que nosotros la hemos contado en 360.travel. Bueno, pues esto es simple. AENA es una sociedad mercantil estatal y el accionista mayoritario de AENA es el propio Estado español. Lógicamente, al igual que todos, ha sufrido un incremento de costes extraordinario como consecuencia, pues, de la crisis posterior a la pandemia, de la guerra de Ucrania, la subida de los costes energéticos, etcétera, etcétera. Es decir, todos hemos sufrido un incremento de forma considerable de los costes, y AENA ha llevado una propuesta a su Consejo de Administración de incrementar las tasas aeroportuarias a partir de marzo del próximo año en un 4,09%.
Bien, esto que en un principio, bueno, pues no tendría mayor relevancia, nosotros consideramos que aquí hay varios temas que hay que tener. En primer lugar, la ley en España establece que la subida debe estar nunca por encima del 1% y que para poder incrementar por encima de ese porcentaje hay que solicitar autorización, lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros y tienen que justificarlo por qué de forma extraordinaria tienen que hacer ese incremento. Evidentemente, AENA la justificación que ha dado es, como digo, el incremento de los costes. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Hemos vivido una situación que jamás nos habíamos podido imaginar. 2 años de pandemia, donde las empresas han estado, prácticamente el sector turístico ha sido de los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia, como consecuencia, evidentemente, de de cerrar la movilidad. Es decir, si no hay movilidad, el sector turístico no existe, y han estado prácticamente 2 años todas las empresas sin facturar, asumiendo costes e intentando mantenerse y aguantar para cuando pudiera venir esa ansiada recuperación, recuperemos la demanda y recuperemos la actividad. Al terminar la pandemia nos hemos encontrado con esa situación que mencionaba de unos incrementos escandalosos en los precios de la energía, en los precios de los combustibles, en los precios de las materias primas, incrementos de salarios de personal. Como consecuencia de la guerra de Ucrania ha habido muchos factores que han incrementado los costes de todas las empresas, y el sector turístico se marcó un objetivo muy claro, y era, antes que nada, había que recuperar la demanda. Teníamos que seguir siendo competitivos para poder recuperar esa demanda y, por lo tanto, no íbamos a trasladar el total de los costes operativos que teníamos a los precios. Evidentemente ha habido que subir los precios, pero ha habido que subirlos muy por debajo, como digo, de esa repercusión de los costes operativos. Pero porque, repito, que el objetivo era claro, tenemos que ser competitivos y tenemos que recuperar la demanda. Claro. Aquí nosotros no entendemos que una compañía como AENA, siendo una sociedad estatal y que ha anunciado recientemente que en el primer semestre ha obtenido unos beneficios netos por encima de los 600 millones de euros, que representa más de un 8% de los que tuvo antes de la pandemia, en el año 2019. Es decir, ha recuperado de forma plena sus resultados, más allá de lo esperado, e incluso ha anunciado un reparto de dividendos a sus accionistas. Y esto es lo que le estamos pidiendo al gobierno. No entendemos que una sociedad mercantil estatal, que precisamente ha recuperado su actividad, ha recuperado sus beneficios, no haga igual que el resto del sector turístico y no repercuta el total de esos costes para seguir apoyando la plena recuperación, que es lo que todos deseamos, y recuperar esa demanda y mantenerla competitiva. Esto es por lo que nosotros le pedimos al Consejo de Ministros, en una carta que remitimos a la ministra de Transportes, que no aprueben en el Consejo de Ministros esa subida extraordinaria, que la mantengan en lo que establece la ley, que es el 1%, porque AENA ya tiene los beneficios operativos muy por encima de antes de la pandemia, y que por lo tanto ya llegará el momento, o ya habrá un momento adecuado para que todos podamos recuperar la normalidad. Pero una empresa estatal debe ayudar al sector a que también podamos seguir siendo competitivos y mantener esa recuperación. Carlos, hace poco, el 23 de julio, para ser más preciso, se dieron las elecciones generales en España. Sabemos que ustedes trabajan justamente de manera conjunta con el gobierno. Contanos un poco desde la mesa cómo se están manejando los resultados que se están dando. ¿Hay afinidad? ¿Hay conformidad con las nuevas autoridades, con lo que se viene? Bueno, de momento en España no hay formado gobierno todavía, como bien sabéis. El resultado de las elecciones todavía no ha habido una conformación de gobierno. Y nosotros desde la Mesa del Turismo en eso hemos sido muy claros en todo momento. Nosotros solo tenemos un partido político que se llama Turismo. Claro. Y nosotros lo que hicimos fue, justo antes de las elecciones generales, elaboramos un documento de 50 medidas que considerábamos imprescindibles para el desarrollo y el mantenimiento del sector turístico español y para mantener ese puesto de liderazgo que el Foro Económico Mundial durante 5 años consecutivos ha declarado que España es el país más competitivo del mundo turísticamente hablando. Pues para mantener eso elaboramos un documento, como digo, de 50 medidas necesarias para mantener esa posición.
y se lo enviamos absolutamente a todos los partidos que se presentaban a las elecciones. Bien. Por lo tanto, nosotros no estamos en queremos que gobierne uno, queremos que gobierne otro. Da igual. Lo que queremos es que quien gobierne entienda que el sector turístico español es el principal sector económico que aporta en el año 2019, cuando cogemos las cifras previas a la pandemia y evidentemente el último año de normalidad, por decirlo de alguna manera, aportaba el 12,4% del Producto Interior Bruto de forma directa, el 8% de forma indirecta y 46.600 millones de euros de saldo neto positivo a la balanza de pagos. Bueno, es el único sector que aporta eso. Entonces, lo que queremos es que los partidos políticos que se han presentado, y sea cual sea el gobierno que se conforme, entiendan que el sector turístico es fundamental para el desarrollo económico y social de España. Carlos, dos en una, escuchándote estos números tan fuertes, prepandémicos, que marcan a la clara que el turismo es lo fundamental en España. Me gustaría primero saber, a manera de análisis, si en este año 2023 ya podemos decir de que se ha reorganizado todo y que ya estamos en una vida, podríamos decir, normal después de la pandemia, hablando específicamente del turismo. Y la segunda tiene que ver con que desde la mesa de turismo, si nos podrías hacer un pequeño balance, ¿cómo está hoy el turismo en España? Bueno, en primer lugar, evidentemente estamos en la senda de la recuperación. No tenemos una recuperación total con respecto a las cifras previas a la pandemia, pero sí que es cierto y permíteme entrar más quizás en la parte de España, que son los datos que tengo más frescos y más dentro del día a día de lo que vivimos y que vamos pulsando la actividad de los distintos sectores, hoteles, agencias de viajes, etcétera. En España estamos prácticamente igualando el número de visitantes que teníamos, bueno, hablamos de visitantes internacionales, estamos prácticamente igualando el número de visitantes internacionales que teníamos antes de la pandemia. Estamos un poco por debajo todavía. Sin embargo, estamos en cifras superiores en cuanto al gasto turístico. Es decir, los ingresos, a pesar de tener algo menos de turistas, son superiores. Es decir, hasta junio de este año, en estos 6 primeros meses del año, han llegado a España 37 millones de turistas, que representa algo menos de un 1,4% de lo que, comparándolo con el año anterior. Sin embargo, en cifras de gasto estamos muy por debajo. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien es cierto que la facturación está siendo superior, si bien es cierto que esas cifras no están siendo malas y estamos teniendo un buen año, la rentabilidad de las empresas no ocurre lo mismo. Bien. El incremento de los costes que mencionábamos antes y que las empresas no han repercutido en su totalidad a los precios, a la subida de tarifas, ha hecho evidentemente que esa rentabilidad sea inferior. Y además, a lo que es la normal operación de cualquier compañía, le tenemos que añadir esa situación que hablábamos antes, de 2 años de pandemia sin facturar, donde las empresas han tenido que afrontar un endeudamiento por encima de lo normal para poder sobrevivir, para poder mantenerse abiertas y que cuando llegara la recuperación pudieran salir a flote. ¿Qué es lo que ocurre? Todo eso ha sido a base de créditos. Es verdad que el gobierno en aquel momento adoptó una de las medidas que adoptó, que fueron los créditos ICO, para ayudar al sector, fueron muy efectivas, pero no dejan de ser créditos. Y los créditos hay que devolverlos. Sí, y para devolverlos hay que recuperar esa rentabilidad y ahí es donde estamos en estos momentos, por lo cual estamos, como digo, en una buena línea de recuperación, recuperando la demanda, que era uno de los objetivos fundamentales que nos habíamos propuesto, aunque todavía no alcancemos los índices de rentabilidad. Y ya en cuanto a la situación actual de España en este momento, y estamos en plena temporada alta, como sabéis, aquí tenemos nuestro verano ahora y es la temporada estival y la temporada más fuerte, pues las previsiones afortunadamente que tenemos son muy buenas, porque como digo, aunque la cifra de turistas extranjeros es algo inferior, el global de turismo que estamos calculando, con el cual podemos cerrar el año, tanto en turismo internacional como turismo nacional, estamos hablando de por encima de los 260 millones de turistas. Bien. Por lo cual son unas cifras muy positivas. Creemos que septiembre y octubre
la temporada va a poder alargarse, porque estamos viendo también un índice de reservas de algunos de nuestros principales mercados emisores, como son Reino Unido, Alemania y Francia, que se nos están alargando la temporada hacia esos meses de septiembre y octubre, y por lo tanto la verdad es que, como digo, somos optimistas, creemos que va a ser un buen verano, pero que todavía nos queda camino por andar. Carlos, para cerrar esta interesante nota y volviendo un poquito al tema de AENA, que decías un incremento del 4,09%, lo que significaría un 10,35 euros por pasajeros, ¿no? Para ustedes, ¿cuál sería lo considerable? ¿Aceptarían un aumento o prefieren mantener lo actual, que es 9,95? A ver, lo lógico sería, porque en este caso tampoco es tanto la cifra en sí, Ujú. es decir, es más el hecho y el gesto de que el gobierno español tiene que ser sensible a la realidad del turismo, y cuando las empresas están haciendo un esfuerzo y ellos obtienen unos resultados muy buenos y muy adecuados, como ha declarado AENA, pues que hagan el esfuerzo también. Para nosotros lo lógico sería que incluso AENA mantuviera las tasas, que no las subiera. Es decir, ya habrá tiempo de subirlas. Pero incluso ese 1% que marca la ley, bueno, si no hay ningún problema, pero lo que no nos parece oportuno es que, marcando la ley como marca ese 1% y teniendo unos resultados extraordinarios, aún así soliciten un incremento extraordinario como consecuencia de ese incremento de costes que, repito, que tenemos todos, pero que todos asumimos. Claro. Es más el hecho y sobre todo la demostración de apoyo al sector turístico. Es decir, es un mensaje de decir, AENA, al final no nos olvidemos y no nos engañemos, el 82% de los turistas que visitan España lo hacen por vía aérea, por lo cual gran parte de los beneficios de AENA vienen gracias al sector turístico. Claro. Lo único que le estamos pidiendo es, señores, sean un poquito sensibles con los buenos resultados que tienen y no pidan encima incrementos extraordinarios. Claro. Eso Perfecto. es básicamente. Perfecto. Carlos, un verdadero placer poder dialogar contigo. Gracias por estos minutos que nos has regalado en 360.travel, y seguramente no va a ser la última vez que tengamos el placer de dialogar. Así que agradecidos con tu tiempo. Agradecidos a vosotros también, y por supuesto que cuando queráis estamos encantados de poder participar y poder charlar con vosotros. Te mandamos Abrazo Gracias. grande. un abrazo muy grande.